Ya todos hablan inglés. All of them. Okay, guys. La hermana Carmen está apuntando para recuerde, el próximo domingo tenemos lo que es la celebración de Navidad. Se van a dar los regalos para los niños. Si es que, por favor, si usted va a compartir, hable con nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Si usted va a ayudar a traer algún alimento o algo, hable con nuestra hermana Carmen. También estamos hablando con algunos hermanos el próximo 25, que es el domingo, ¿verdad? El domingo 20, a ver, déjeme ver el calendario, el domingo 25, sí, que es Navidad. No sé si quieren, ¿verdad? Estaba compartiendo la hermana, no sé si quieren que tengamos la escuela dominical o solo tenemos el servicio. Muchos se acuestan tarde, muchos no van a estar. Nos dicen aquí, it's up to you. ¿Quieren la escuela dominical o solo quieren el servicio? Ah, no va a estar, ¿verdad? Bueno, maestro siempre hay, ¿verdad? ¿Quién se apunta de maestro? No, pero está bien, ¿verdad? Porque sé que mucho, perdón. Pero la pregunta es, ¿vamos a tener escuela dominical o solo el servicio? Si la ofrecemos para el que quiera venir, ¿no? Ese apunta a darla, ¿no? Ok. No, sí, nosotros venimos. Ok. Bueno, se va a ofrecer para el que quiera venir, nuestro hermano va a estar ahí, o vamos a estar aquí, ¿verdad? Así es que, ¿verdad? Con café. Tráiganse todas las obras del domingo anterior, ¿verdad? Todas las obras del sábado se las traen el domingo. Y le digo que va a sobrar para el desayuno. El 31, hermanos, que es el siguiente sábado, vamos a tener servicio el sábado en la noche. Recuerden, vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Vamos a tratar de estar el sábado hasta las 12 de la noche y ahí sí creo que igual, ¿verdad? Ya no sé si ese día va a estar usted o no, hermano, el domingo 31, ¿verdad? Seguimos platicando. Así es que recuerde, el próximo domingo hablé con nuestra hermana Carmen antes de irse. Tenemos la celebración del 24 para poder compartir con los niños los regalos y eso. Y el 31, que es sábado, pues tenemos el servicio a partir de las 9 de la noche en adelante. Así es que, por favor, todos invitados, si van a salir, déjenos saber, ¿verdad? Entonces podamos compartir juntos. Si hay algún cambio para el 31, déjenos saber. Y de antemano, hermanos, también para todos los líderes, por favor, ¿verdad? El enero 8, que es sábado. Ok, tenemos la reunión de líderes y estos son todos, ¿verdad? La mayoría, recuerde. Yo ahí le decía, ok. Bueno, domingo 8, sí. O yo pues es que yo estaba confundido, pensé que era sábado. Bueno, domingo 8 después del servicio, hermanos, todos por favor, vayan haciendo planes en 2 semanas, 3 semanas, para poder ya tener el calendario eh, arreglado, ¿verdad? Para el 2023. Así es que, por favor, usted es líder, vaya planeando para que ese domingo 8 ya tengamos todo lo que necesitamos tener, ¿verdad? En el calendario para las actividades que cada ministerio estará, ¿verdad? Patrocinando, haciendo, participando, ¿verdad? Del 2023. ¿Ven? ¿Preguntas? Padre, gracias como siempre. Es un placer, Señor. Es un privilegio. Es un honor, Señor, estar aquí. Como siempre, Señor, ayúdanos a tener un corazón, Señor, contrito y humillado y a que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tomar control, Señor, de nuestras ideas, pensamientos, actitudes, Señor, y decisiones. Vuelvo y lo repito, Señor, si hay alguien que quiere reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, hoy puede ser el día de salvación. Ayúdale, Señor, a tomar esa decisión.
Que tu Santo Espíritu le convenza o nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que hoy, Señor, pueda haber fiesta en el cielo de que un Señor, un pecador más, reconoció a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Padre, gracias. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. La semana pasada, si se acuerda, ¿verdad? Veníamos hablando de lo difícil. ¿Ven? Y a veces no sé cómo muchas veces expresarlo, ¿verdad? Pero aún el apóstol Pablo, si se acuerdan, lo veíamos la semana pasada, donde dice que a veces nos negamos a escuchar la voz de Dios. Ven. Muchas veces, ¿verdad? Pasan a los años en nuestra vida. ¿Ven? Y esto es para aquellos que hemos crecido en la iglesia. ¿Ven? Que nos hemos formado en la iglesia, que hemos aprendido en la iglesia, que conocemos, ¿verdad? La palabra del Señor. Pero dice el apóstol Pablo, a veces nos negamos. ¿Ven? No queremos. Y a raíz de esa situación muchas veces la vida se pone difícil. ¿Ven? Se pone complicada. ¿Ok? Y muchas veces, ¿verdad? Le queremos echar la culpa a Dios cuando realmente es nuestro. Es el resultado de nuestras decisiones. Ven. Hoy vamos a ver que en medio de eso, ¿verdad? Y esto me llama la atención, ¿verdad? Porque si se acuerdan, el apóstol Pablo lo llama una carrera, ¿verdad? La vida cristiana es una carrera, ven. Es un journey, como dicen en inglés, ¿verdad? Y es interesante, fíjese, porque esos que han viajado, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Me imagino, yo nunca he estado en Europa, hermano, ahí me avisa el próximo año. ¿Verdad? Me imagino que ha de ser igual, ¿verdad? En Europa, el continente, ¿verdad? Antiguo, yo me imagino que ha de ser más bonito que aquí, ¿no? ¿Verdad? Ojalá me invita la próxima vez, hermano. Pues se acuerda, ¿verdad? Cuando en Estados Unidos, no en mi país, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando usted va a un viaje largo, hay lugares de descanso. Amén. Le dije a Edwin que antes me encantaba viajar con Karen, porque con Karen hay que parar cada 2 horas a comer algo. Digo, eso es. Le digo, eso es bueno, le digo, más que yo a cada rato tengo que ir al baño. Le digo, me gusta viajar con Karen. La vida del cristiano es igual. Les digo esto para que más o menos tengamos una idea de lo que la Biblia nos está enseñando, ¿verdad? También la Biblia del cristiano es igual, dice en Hechos, ¿verdad? Y en especialmente el libro de Hechos, hablándole a los judíos, ¿verdad? Al pueblo de Dios, habla de este aspecto, ¿verdad? En medio de tanta dificultad, tantos problemas, ¿verdad? Que pasamos en nuestra vida, también hay momentos donde el Señor dice, disfruta del reposo del Señor. Ven. No sé, ¿verdad? Pero ha habido momentos en su vida donde uno quiere tirar la toalla, donde dices que ya no hay por dónde darle. Si le jalo para acá, si le agarro para acá, si agarro para allá, o sea, ¿qué hago? No sé si usted ha estado ahí, ¿verdad? Me ha tocado. Donde uno dice, pero es que por donde le ponga, ven, ¿sí? Pues muchas veces, ¿verdad? No estamos solos, ¿verdad? En la palabra, especialmente en Hebreos, es lo que el apóstol estaba tratando de hacerles ver a los hermanos. Es lo que les decía cuando dice el apóstol Pablo, he peleado la buena, ¿qué? Y si él dice, la he peleado, no es que quiere decir que ha sido, ven. ¿Se acuerdan? Estos domingos hemos venido hablando de que la vida del cristiano es de valientes. Ven. Entre más nos acercamos a Dios, las situaciones a veces se ponen más difíciles a nuestros ojos. Pues se acuerdan, la semana pasada veíamos que el apóstol Pablo dice, es que el problema es que vemos las dificultades, los problemas con estos ojos
carnales, humanos, dice, cuando debemos fijarnos en lo que no vemos. Ven, nuestra mentalidad, nuestra forma de ver, nuestra forma de percibir las situaciones, dice, debe ser de una manera completamente diferente al humano. Ven. Por eso Hebreos es una carta al pueblo donde les dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice exactamente lo siguiente, dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo. Ven. Pues dice, esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a quienes, a ellos, como también a nosotros. Pero dice la palabra del Señor, dice, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de lo que escucharon. ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Esto hace la referencia, más adelante vamos a decir, dice, pues solo los que creyeron podemos que entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarían en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Y vamos a hacer un énfasis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Dice que en los primeros 6 días, ¿Él qué hizo? Habló y dijo, hágase esto, haga aquello, ¿verdad? Y dice que en los primeros 6 días, el Señor trabajó. ¿Y qué hizo el séptimo? Pero no quiere decir que se puso a dormir, ¿verdad? Ven. Dice que en el tercer día, en el séptimo día el Señor descansó. Ven. Pero el descanso del Señor, que es lo que hace referencia en Hebreos, dice, es que el Señor esto hizo desde el principio y esa promesa dice, sigue vigente hoy en día, pero de una manera completamente diferente. Y lo que vamos a ver hoy, se fijan, por eso dice el apóstol Pablo, es que este andar en el Señor, dice, al mismo tiempo que es cansado, es desgastante, pero es fascinante. Ven, cuando entendemos lo que el apóstol está tratando de decir aquí en Hebreos, dice, ese descanso que el Señor ha prometido. Hay unos, dice, que no lo alcanzaron. ¿Por qué? Por su falta de fe. Ven. Muchos dicen, empezaron, pero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, ven, ¿qué pasó? Se desanimaron, tiraron la toalla. Por su falta. Pero dice, el descanso estaba preparado. Ven, desde el principio. Y es un ejemplo que el Señor nos da. Dice, 6 días el Señor trabajó y el séptimo. Ven, ¿cuál era el propósito del día del descanso? Conforme al Antiguo Testamento, dice, era que el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios, el séptimo día lo invirtiera completamente ¿para qué? Para Dios. Ven. ¿Cuál era el propósito? Hay un video, fíjese que yo le digo a mi esposa, que ¿por qué no pone video? ¿Se acuerda? Hay un video que me encanta, y le iba a ir a mi esposa que lo pudiera anoche, pero cuando recogemos los diezmos y ofrendas, han visto un video donde dice que un video de que aparece ahí un motor y parece que estamos viendo la película Los Transformers. Pero el video dice que el Señor creó todo. Y de lo que creó el Señor todo, dice, de ahí la gente hace hierro, de ahí la gente agarra madera, de ahí la gente come, o sea, de todo lo que el Señor hizo, de ahí nosotros ¿qué? Comemos, construimos, trabajamos, o sea, de todo lo que el Señor hizo en los 6 días anteriores,
La gente lo necesita ¿para qué? Para vivir. Entonces, el propósito en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, debes de dar el séptimo día al Señor, ¿para qué? Para venir, dárselo al Señor y agradecerle que a raíz de que Él hizo los 6 días anteriores y esos 6 días anteriores que Él lo hizo, que Él es el proveedor, que Él es el que nos dio todo para que nosotros pudiéramos tener lo que ahora nosotros tenemos, vengamos el séptimo día y decirle, Señor, gracias a los 6 días que tú trabajaste, hiciste todas las cosas, nosotros también podemos, ¿qué? Te damos gracias porque todo lo que ahora nosotros poseemos es de lo que tú hiciste. Ven. Y ahora venimos ante tu presencia dándote gracias por lo que tú hiciste en 6 días que ahora a nosotros nos sirve para vivir y venir y decirte, Señor, gracias. Ven. Ahora es algo interesante. Ven. El apóstol aquí, ¿verdad? Dice al pueblo, dice, desafortunadamente muchos no llegaron a qué? A ese tiempo de reposo. Ven. ¿Por qué? Por su falta de fe. Ven. Dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré a ellos, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso estaba preparado desde que Él hizo el mundo, el 4, y sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Cuando el pueblo de Egipto, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿a dónde? ¿Y cuál era la tierra prometida? El lugar de descanso. Ven. Lo interesante, se fija, en esa trayectoria, que es lo que vamos y el Señor nos quiere hacer entender hoy, ¿verdad? En esa trayectoria para poder disfrutar el lugar, el momento, el área, ¿verdad? De descanso del Señor, hay una ¿qué? Hay una travesía, hay un viaje que hay que realizar. Es lo que se refiere el apóstol Pablo hoy en día, ¿verdad? Es nuestro camino en el Señor. Ven. Cuando el Señor se refiere al pueblo, dice que hubieron unos que no llegaron. ¿Por qué? Porque desde el momento que salieron de Egipto, ¿por dónde los llevó el Señor? Por el desierto. ¿Qué hallaron en el desierto? ¿Qué se encontraron en el desierto? Ayúdenme. No había comida, ¿qué más? No había agua, habían serpientes, estaba calor, hacía frío, encontraron oposición, ¿qué más? Tantas cosas. Mi pregunta, ¿verdad? ¿Es diferente a lo que estamos pasando nosotros? No, men. ¿Verdad que no? A veces el matrimonio se pone difícil, a veces el trabajo se pone difícil, a veces las personas ya no hayamos qué hacer con las personas, a veces la situación económica se pone bien, ¿verdad? Estresante. O sea, llega un momento uno donde uno dice, ¿qué hago? Ven. Lo interesante, ¿verdad? Que es lo que el apóstol nos está enseñando, dice, eso era necesario que el pueblo ¿qué? Lo experimentara. ¿Por qué? Porque era necesario que el pueblo entendiera lo que la Biblia nos explica desde un principio a fin, que es importante que el creyente viva por fe. ¿Es pues la fe la certeza de lo que espera, la convicción? Ven, dice, sin fe es imposible. Pero ¿por qué era importante que el pueblo conociera eso? Que debían vivir por fe. Ven.
Cuando el pueblo tenía sed, ¿qué hacía? En el desierto y agua. ¿A quién acudimos? Pues hay que decirle a Moisés. ¿Y Moisés qué va a hacer? Ven, cuando el pueblo tenía hambre y aquí. Y cuando el pueblo tenía frío y con qué y de dónde. ¿Se fijan? El propósito, y esto es lo interesante, miren, el propósito de todas estas dificultades en nuestra vida es que nosotros aprendamos a vivir por fe. Amén. El propósito de Dios para que el pueblo atravesara ese desierto, ¿verdad? Y llegara a la tierra prometida donde el Señor les prometió descanso, ¿ven? Era para que al llegar ahí en el descanso del Señor pudieran entender que todo ese proceso en el que cada uno de nosotros estamos viviendo en nuestra vida, independientemente de la situación que usted esté viviendo, yo esté viviendo, estemos viviendo, o lleguemos a vivir, o vayamos a vivir, es para que aprendamos a vivir en fe, entendiendo que el único que puede solucionar cualquier situación en nuestra vida es Dios. No es su banco, no es el trabajo, no es el doctor, no es su amigo o fulano o sultano, es Dios. Ven, por eso dice ahí el apóstol, dice, muchos no llegaron ¿a dónde? Al lugar de descanso. ¿Por qué? Exacto. Porque tiraron la toalla. Les faltó fe. Ven, no pudieron. Y esto es no me voy a meter ahí, pero esto es interesante. No dice que no se salvaron. Dice que no llegaron ¿a dónde? Es cosas muy diferentes, pero ahorita no estoy hablando de la salvación, ¿verdad? Pero dice, no llegaron ¿al qué? Al lugar de descanso por falta de ¿qué? De fe. Acuérdense aquel día, ¿verdad? Dice que el séptimo día era para descansar. Y era tan profundo que aún el Señor se acuerda. Dice que no solamente era el séptimo día, el día de descanso, sino que después cada 7 días había uno ¿qué? Un día también de ¿qué? El año sabático, que a los 7 años esa tierra no podía ser cultivada. Y después, a los 49 años, ¿qué pasaba? Los 49 años de jubileo, donde todos los que eran esclavos y todos tenían que ser, todos, si usted tenía una tierra rentada, alquilada, todo era liberado. Ven, todo cambió, ahora lo vamos al presente. ¿Eso era cuando? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nadie los critique por día de descanso, porque comen o porque esto. ¿Por qué? De los 10 mandamientos, el único mandamiento que no se hace énfasis de los 10 mandamientos, porque uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento dice el séptimo día, ¿qué? En el Nuevo Testamento no hace énfasis en eso. ¿Por qué? Por el nuevo pacto, que es Cristo Jesús. ¿Se fijan? Dice que nadie los critique de día de descanso, de que coman esto, que coman aquello. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es crucificado, ¿verdad? Es sepultado y al tercer día resucita. ¿Cuándo resucita? El domingo. Amén. El descanso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era mirando ¿a quién? Al Señor, a Jesucristo. El descanso en el Nuevo Testamento es un pacto nuevo, es algo en el cual ya está aquí, ¿verdad? Ya estamos, por eso se fija, por eso es interesante, ¿verdad? Cuando se hacen, ¿verdad?
que no me gusta mucho usar esos términos a mí, ¿verdad? Pero se acuerda cuando uno va a los velorios, ¿qué dice la gente? Aunque no, ¿verdad, hermano? Y no tenía nada de bueno, ¿verdad? Pero va, que la mayoría de verdad de velorios, ¿verdad? O que uno va, ¿verdad? Y no es que me ha tocado, ¿verdad? Dios quiera que no nos toque muy pronto, ¿verdad? Pero usualmente la gente dice, ya está descansando en paz. Ven, ¿tienen esa qué? Ven, por lo que vemos aquí. Porque en el Antiguo Testamento era un pacto para el pueblo en el cual deberían que honrar el día de descanso para que ellos pudieran reconocer que todo lo que ellos tenían, poseían y adquirían era de lo que el Señor había hecho en esos 6 días. Y ese séptimo día era para decirle al Señor, Señor, gracias, porque de todo lo que tú creaste, ahora yo puedo apartar este día para decirte gracias. Ven. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto del Señor Jesucristo, cuando Él nace, dice, el nuevo día, ven, que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Dice, en el nuevo día, ¿verdad? Es un pacto en el cual ya el Señor, ¿qué? Ya cambió todo. Ven. El descanso es, y ahorita lo vamos a ver en hebreo, ¿verdad? Es algo especial en la vida de cada uno de nosotros, que tenemos que experimentar cuando realmente hay una comunión directa, cercana con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice, la palabra del Señor sigue hablando, dice el 5. Dice, pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, por los que obedecieron, ¿se acuerdan? Eso obedecieron. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron ¿a quién? A Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Estamos hablando de quién? De Jesucristo. Y ese tiempo es hoy. Amén. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en la palabra que ya se ha citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Se acuerdan que es lo que veíamos la semana pasada? No endurezcan su corazón. Escuchen. Amén. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de quién? Para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Aquí viene lo interesante, mire el 11 dice. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Qué dice? Hagamos ¿qué? Todo lo posible por entrar en ese descanso. En Deuteronomio habla más específicamente de esto. Déjeme decirle aquí. Deuteronomio 12. Dice el Señor, allí, en la presencia del Señor, tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tu familia y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere, porque aún no ha llegado al lugar
de descanso a la tierra que el Señor Dios te da como posesión, ¿qué? Preciosa. Hay dos cosas interesantes, miren, lo que a veces mucha gente no entiende. En el proceso, ¿verdad? En el caminar con el Señor, ¿verdad? Y es lo que dice la palabra del Señor, lo que estamos aprendiendo. Dice, el descanso del Señor es un proceso en el cual dice, si no te desanimas, ¿ven? Y sigues, porque en medio de las dificultades y en los procesos y todas estas cosas, únicamente lo que el Señor nos está enseñando es a vivir por fe. Pero en ese proceso hay un proceso en el cual el Señor nos va a dar herencias, ¿verdad? ¿Okay? Unas herencias las cuales las vamos a recibir ¿a dónde? En el cielo. Otras las vamos a disfrutar en la tierra. Por eso dice en Deuteronomio, dice, allí en la presencia del Señor tu Dios comerás hasta quedar saciado junto con tus familias. Y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición de ¿quién? Del Señor tu Dios. En el proceso, en la dificultad, aunque no nos desmayemos, aunque no, ¿verdad? Aunque tengamos dificultad, dice, ¿vas a disfrutar de qué? De las bendiciones del Señor. Pero va a llegar un momento donde ¿qué? Vamos a disfrutar, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Las coronas que el Señor tiene preparadas para nosotros cuando estemos en el cielo. Ven. Entonces hay dos tipos, ven, de descanso que el Señor tiene para nosotros. Unos que vamos a disfrutar en el proceso y otros que vamos a disfrutar en el cielo. Ahora, ¿cómo disfrutamos ambos? El apóstol Pablo sigue hablando allí. Ven, dice en Hebreos. Dice así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en el descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos, pues la palabra de Dios es viva, poderosa y más que cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y de esos más que. Ahí está. En ese versículo está todo. Ven. Para poder experimentar el descanso del Señor, ¿verdad? Ese que dice el Señor, ese descanso que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahí está en ese versículo. ¿Qué dice? ¿Que debemos qué? ¿Meditar en qué? Algo que no nos gusta. Ven. ¿Por qué es necesario meditar en la palabra del Señor? Dice que la palabra del Señor es como qué? Dice que la palabra del Señor es, ¿verdad? No dice, ¿verdad? ¿Verdad? Es cierto, ¿verdad? Son hojas, es un libro. Pero dice que es viva y poderosa. O sea que está viva. Ven. Es la palabra del Señor. Está viva y poderosa. ¿Y qué hace? Es como una espada de dos filos. Dice que ¿qué hace? Que corta. Ven. Que penetra. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo de los huesos. Ven. Por eso es interesante, fíjate, para poder experimentar el descanso de Dios tenemos que meditar ¿a dónde? En la palabra del Señor, que es la que entra ¿a dónde?
y hace que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma quede descubierta. ¿A quién? A Dios. Ven. Pero para que eso pase en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en su palabra. No nos gusta. Amén. La mayoría de iglesias, lugares, no digo que todas, ¿verdad? Pero lo que a la gente le gusta es cantar, es brincar, es saltar, ¿verdad? Pero cuando se dice que vamos a la palabra del Señor, cansa, es aburrido, no es entretenido, no me gusta. Amén. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Te fijas? Llegamos a la iglesia, cantamos, brincamos, saltamos, nos emocionamos, nos gozamos, salimos y dice, wow, qué bien. Pero salimos y seguimos cansados, hemos agotados. La vida sigue igual, como dice la canción, ¿verdad? No cambia nada. Ven. Pero es que el apóstol le dice a los hebreos, dice, es que miren, el proceso de los anteriormente, dice, no alcanzaron, dice, el descanso que el Señor les había prometido porque no tuvieron fe, no se mantuvieron en lo que el Señor les había prometido. Y otra cosa dice es que hoy en día dice, para que nosotros podamos recibir ese descanso que el Señor ha prometido por medio de Jesucristo, es necesario que nos apeguemos a la palabra del Señor, que es una espada de ¿qué? Yo no sé usted, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a cortar carne, ¿verdad? Con un cuchillo que no tiene filo, eso es, ¿qué hace? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Bueno, no sé, ¿verdad? A ver, pero al usted usar un cuchillo, ¿verdad? He ido al lugar, ¿verdad? Cuando me ha tocado ver la discada y agarramos cuchillo aquí, y Dios mío, Dios, hoy no termino, cuando no tiene filo el cuchillo. Pero cuando tiene filo, ¿qué hace? Y dice que la palabra del Señor es una espada ¿de qué? De doble filo. ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. Ahí lo explica, mire, dice. ¿Qué versículo nos quedamos? 12. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y las médulas del hueso, deja al descubierto. Ven, a ver, no nos gusta. Cuando leemos la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos confronta como que, ven. El 13 dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros más íntimos, ¿verdad? El 13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a quién, a Dios. O sea que nadie se escapa, ¿ok? Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. ¿Y a quién? Voy despacio para que no nos, ¿me entienden? ¿Y a quién? A Él. Ven. ¿Es una espada como qué? ¿Qué corta? Penetra hasta lo profundo y deja descubierto qué? Todo. Ven. Pero es interesante, dice. Más adelantito dice,
Y no solamente eso, dice, por lo tanto, dice el 13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante ¿quién? Ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos ¿qué? ¡Pum! Ahí está. No sé si ya lo agarró o no, ¿verdad? Pero ahí va lo bonito, lo interesante del descanso del Señor. Porque la mayoría de nosotros leemos la palabra del Señor, pero así, ¿verdad? Pero ahora que entendemos que la palabra del Señor es como una espada que ¿qué? ¿Por qué la próxima vez no llega la palabra del Señor y dice el Señor, Señor, córtame? ¿Verdad? Hazme pedacitos. ¿Quién tiene esa intención, verdad? No solamente, ¿verdad? Porque hoy en día, no, pues yo leo la palabra del Señor, no, yo leo la Biblia como 5 veces, 7 veces, 8 veces. Dígale ahora al Señor, mira, Señor, ahora que voy a leer la palabra del Señor y sé que es una espada de dos filos, mira, Dios, háceme tucos. Ven, hazme pedacitos. Eso es lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque cuando la leemos de esa forma y sabemos, y aquí viene lo interesante, mire, cuando dice, y entraremos en el descanso del Señor, ¿verdad? Ahí está. Porque cuando habla de la palabra, se fija que la palabra del Señor es la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Es la palabra inspirada de Dios. Pero ahí, cuando dice en el versículo 13, dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan 1? El capítulo 1, el versículo 1 al 3. Si lo pones ahí, por favor. Está adelantito. ¿Qué dice? Juan 1, 1 al 4, al 3, no al 24, ¿verdad? De Juan 1, 1 al 3 dice, en el principio, la palabra ¿qué? Ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de ¿quién? De Él. ¿Quién? Y nada fue creado. ¿Quién era la palabra? Dios, Jesucristo. Entonces, aquí donde acabamos de leer, ¿verdad? En Hebreos dice, ¿es una espada de qué? De doble filo. Dice que nadie se puede excusar. ¿Por qué? Porque un día daremos cuentas. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a los fariseos, ustedes conocen la palabra, pero qué? ¿No me conocen? Cuando uno viene a la palabra del Señor, se fía, con un corazón dispuesto a decirle, Señor, por favor, hazme tuquitos, córtame. No, o sea, como cuando abrimos ese chanchito, ¿verdad? Y lo hace pedacitos para aquí, por allá, y usted entra y dice, ¿verdad? Ven. Donde dice que queda descubierto, ¿qué? Todo. Cuando llegamos ahí, dice, no solo nos encontramos con la palabra del Señor, sino que nos encontramos con ¿quién? Con Dios mismo, en persona. Porque Jesucristo es Él, es la palabra. En el principio Él era ¿qué? El verbo. O sea, ven, y el verbo se hizo carne. Por eso es algo maravilloso. Dice, cuando uno, mire, cuando uno llega a ese momento, a esa experiencia de llegar a la palabra del Señor con esa actitud, ¿ven? Y no solo tú vas a la palabra, sino que entiendes que si vas con ese deseo de encontrarte con Jesús, de encontrarte con el Señor Jesucristo en su palabra, en la palabra, y tener esa comunión con Él, es cuando encontraremos ¿qué? Ese descanso. Porque todo queda. Pero dice que es una espada de qué. ¿Te fijas? La palabra viene, ¿verdad? Pero atrás viene ¿quién? A la par, ¿quién viene?
Cuando te encuentras con Jesucristo, ¿qué hace Jesucristo? ¿Qué ha hecho Jesucristo en nuestras vidas? Nos sana, nos cambia, nos transforma, nos ayuda, nos fortalece. Ven. Pero esa es la forma de llegar a la palabra del Señor. Pues en Hebreos dice, si no llegamos al descanso que el Señor ha prometido, es porque no hemos entendido. Ven. Que es la palabra la que nos, por eso el Señor Jesucristo muchas veces dice, es que la palabra es la que nos va a santificar. Es necesaria la palabra, es algo en lo cual nosotros no podemos vivir sin la palabra. Ven, aunque nos canse, aunque nos aburra, aunque ya no queramos. Es la palabra la que hace la diferencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando llegamos con esa actitud y con ese deseo, ahí nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hace, ¿verdad? Por eso es una espada de doble filo, corta, ¿ven? Pero al mismo tiempo, sana. ¿Ven? Corta, pero ¿qué hace? Sana. Y cuando el Señor sana, ¿cómo nos sentimos? En paz. Ven. Hay una tranquilidad en uno. Que el mismo apóstol decía, es que hay algo que no lo... Dice, hay una paz en mí que no la puedo, ¿verdad? Que es difícil para mí explicárselas. Porque la única manera que uno la puede entender es experimentándola. Ven. Mire lo que dice el versículo 14. Por lo tanto, ahí viene, dice, ¿qué es lo que acabamos de aprender? Dice, de todo esto que acabamos de aprender, dice, por lo tanto, que es lo que quiere ir por lo tanto, ya que tenemos, dice, un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Amén. ¿Qué hemos creído? Lo que estamos aprendiendo es aférrense a lo que hemos aprendido. Manténganse. No pierdan la esperanza. Porque tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué hace? Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. En otras palabras, cuando leemos la palabra del Señor, cuando venimos a la presencia del Señor con la actitud correcta, donde dice, Señor, mira, tú me conoces, haz conmigo lo que tú quieras hacer, pero estamos hablando de leer la palabra del Señor. Cuando usted empieza a leer, a meditar, a hacer, y llega a ese punto donde dice, el Señor me está hablando. Y yo tengo este encuentro por medio de la palabra del Señor, tengo este encuentro con el Señor. ¿Y quién es el Señor? ¿Qué dice ahí? ¿Quién es Él? ¿Y qué hace? Dice que subió ¿a dónde? ¿A dónde está? ¿Y qué dice Hebreos que está haciendo? ¿Verdad? Ven. Ese sumo sacerdote, dice, ese es Jesús, el que vino, fue crucificado, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, pasó 40 días aquí con nosotros y a los 40 días dice que subió ¿a dónde? Ahí dice, subió ¿a dónde? Y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese dice que está intercediendo por nosotros, pasó las mismas dificultades, dice, ¿quién tuvo sueño? ¿Quién tuvo hambre? ¿Quién fue despreciado? ¿Quién fue apedreado? ¿Quién fue negado? O sea, todo lo que nosotros pasamos hoy en día en nuestro diario vivir, ¿verdad? Que somos señalados, somos acusados, somos apedreados, somos juzgados, somos señalados, somos insultados, pasamos dificultad, pasamos hambre, pasamos sed, ¿qué es lo que no hacen con nosotros?
Eso mismo pasó el Señor. Dice, bueno, cuando llegamos a la presencia del Señor y tenemos ese encuentro con la palabra y con ese sumo sacerdote que está con nosotros y conoce a fondo nuestras necesidades, es cuando entramos ¿a dónde? ¿Al lugar de qué? De descanso. De mucha gente dice, no, pues que nadie me entiende lo que yo he pasado, Cristo lo entiende. Cristo pasó por ahí. No hay nada que tú y yo hayamos pasado que el Señor no le haya pasado. Por eso dice, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El mismo, o sea, Él está al mismo nivel de nosotros. Él comprende, Él entiende. Tú puedes decir, Señor, tú pasaste por esta situación. Ahora estoy tranquilo porque tú estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice el 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. El 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y ahí recibiremos ¿qué? Por eso me llama la atención y déjeme terminar con esto en Deuteronomio, me da 8, dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Amén. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde ¿qué hizo? Te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad que dice, acuérdate, ven. Por eso en Hebreos hace el énfasis, el apóstol dice, nosotros, dice, no hagamos lo que quisieron quienes, los antepasados, que no entraron al reposo del Señor. ¿Por qué? Porque se olvidaron. ¿De qué se olvidaron? De que todos los procesos y dificultades que cada uno de nosotros estamos pasando simplemente es para qué? Para que aprendamos a vivir por fe y que es necesario que la palabra del Señor haga que corte que. Pero eso no va a pasar si nosotros qué. No obedecemos. Ven. Yo por eso les digo muchas veces, ¿verdad? ¿De qué sirve saberse toda la Biblia si estamos viviendo igual? ¿Cuántos años pasamos en que el Señor te llamó a hacer esto? El Señor te dijo que tenías que hacer esto. El Señor te dijo que tenías que apartarte de esto. El Señor y uno sigue, ¿verdad? Como que nada. Y la vida sigue difícil porque el dinero no te alcanza, sales de una enfermedad y te metes a otra, sales de un pleito y te metes a otro, sales de una dificultad y te metes a otra, y sigues así, ahí vas batallando, y déjenme decir, cansa, ¿o no? Agota. Y la gente se mete a drogas, se mete a esto y se mete a aquello. ¿Por qué? Porque uno dice,
esto me hace olvidar, esto me hace estar tranquilo, ¿verdad? Esto por lo menos me relaja un ratito, pero pasa el efecto de lo que se esté metiendo y ¿qué sucede? Cuando la respuesta está ¿dónde? En la palabra. Dice que es una espada de doble filo cuando entendemos que es en la palabra con un sometimiento completo, porque ella ¿qué hace? Me hace ver lo malo. Y cuando nos conectamos en la palabra y nos conectamos con Jesucristo, ¿Él qué hace? Sana, limpia y restaura. Y es en ese proceso, se fija, y es en esa intimidad que en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de todas esas cosas que nos van a seguir, ¿cómo les podría decir? Inundando o martirizando, uno vive en paz, no vive tranquilo. Uno vive en esa confianza donde dice, todo lo puedo en Cristo. Ahora sí pueden entender cuando el Señor les dijo a los fariseos, es que ustedes conocen la palabra, pero no qué. Por eso mucha gente hoy en día, muchos cristianos hoy en día, conoce la palabra, pero no conoce a quién. Al Dios de la palabra. Ven, les hablan de la palabra, mencionan la palabra, memorizan la palabra, pero no han tenido ese encuentro con el Dios de la palabra. Y cuando tenemos ese encuentro con la palabra y con el Dios de la palabra y eso se junta, es con cuando encontramos nuestro reposo. Si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta que ese momento lo hizo para enseñarte, que la gente no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca del Señor. Piedras y donde el cobre abunda, 6, las 7 que dice, 4. En todo eso, en todos esos 40 años, la ropa que qué, ni tus pies. Mañana vamos a trabajar, nos levantamos descansados a las 7 de la mañana y a las 6, ¿cómo llegamos? Molidos, como bien allá en mi pueblo, ya muertos. Y déjenme termino con esto, como dicen, ¿verdad? Y que cuando ya está en el funeral de uno, ¿qué dicen? Hoy sí ya está. Yo le digo a la gente, fíjese, y esta gente, por lo dije, ¿verdad? Por falta de conocimiento la gente pide, ¿verdad? A mí no me gusta usar esa expresión, me dicen en un funeral, dicen, no, es que ya está descansando. Y yo, no, no, ahorita está disfrutando en la presencia del Señor. Ya está en el descanso, pero no en el descanso de cuando el Señor dice que el séptimo día descansó, no es que está durmiendo, ¿verdad? Sino que él estaba disfrutando de lo que él había hecho. Cuando uno entiende el descanso del Señor es que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, uno está tranquilo, uno está disfrutando. ¿Por qué? Por eso dice el apóstol Pablo, no veas con los ojos de la carne, y no ve lo que no vemos, lo espiritual, ven. Y eso es lo que nos falta como iglesia. Eso es lo que yo estoy orando, fíjate, y discúlpenme, ¿verdad? Que estamos enfatizando en todo esto, pero es que no sé, ¿verdad? Pero miren, yo me emociono el día de mañana que entendamos
que como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, esta carrera es para eso. Amén. Yo no puedo venir aquí y decirle, hermano, ya vino a Estados Unidos, ya se le arregló la vida, ya todo está tranquilo, ya todo va a estar feliz, ya no va a haber problemas, ya no va a haber dificultades más, ¿verdad? No importa si está en Estados Unidos o en Honduras, donde quiera, en México, o sea, ya venga, acepte al Señor y mire, no, todo va a estar bien, no. Acuérdese lo que dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Y me espera qué? Una corona de justicia. Pero en el proceso dice, he peleado qué? Y ahora, hermano, porque es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es cambiar esa mentalidad que traemos por años. Ven, de que es cierto, y discúlpenme que me vuelva, ¿verdad? Dice que el apóstol, dice, del pueblo de Egipto, dice, muchos no llegaron a dónde. Dice que hasta la segunda generación pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobedientes. Ahora digo yo, muchos de nosotros no quieren que no vamos a llegar al cielo, vamos a llegar. Vamos a ir, porque la salvación, ¿quién la da? Es Cristo. Pero lo que nos estamos perdiendo, y esto es lo que yo estoy tratando, y el Señor nos está tratando de entender aquí, no yo y no Dios, ¿verdad? Es que estamos perdiendo la oportunidad de ver el poder de Dios manifestarse aquí con nosotros antes de que nosotros vayamos allá. Eso es. Ven, eso. ¿Para qué esperar que nos muramos y estemos allá descansando con el Señor cuando podemos, hablando de descanso, de disfrutar lo que el Señor tiene preparado allá para nosotros, cuando podemos disfrutar lo que el Señor tiene aquí para nosotros? Ven, si lo estoy tratando de poner de otra forma, es lo que el apóstol dice ahí a los hebreos, dice, disfruten lo que el Señor tiene, o sea, el reposo, ¿verdad? Ese reposo que el Señor tiene para nosotros, dice, disfrútenlo. ¿A dónde? Aquí. Mientras estemos aquí, para que cuando lleguemos allá disfrutemos el otro reposo que el Señor tiene para nosotros, preparado. Pero eso va a pasar cuando vayamos a la palabra del Señor. ¿Y el Señor qué hace? Nos limpie. ¿Sabe qué hace el Señor con la palabra del Señor? ¿Sabe qué hace? Lo que el Señor hace, ¿se acuerdan el otro día que vimos, verdad? Que estamos hechos de cuerpo, alma y ¿qué? Espíritu, ¿verdad? Lo que el Señor hace es que corta ahí merito, mire. Como cuando corta el pellejito, los chicharrones del cerdo, ahí que usted no quiere carne, ¿verdad? Y no que ahí, mire. El Espíritu es lo que hace, fíjese. Hace a un lado ¿qué? La carne. Porque ¿qué es lo que nos aleja de obedecer la palabra del Señor? Amén. Lo que nosotros queremos. Ahorita todos estamos en esa lucha. ¿Qué hago? Ya el Señor me habló, pero ¿qué hago? Amén. He peleado. Padre, te damos gracias. Tan maravillosa tu palabra, Señor, tan hermosa y como hemos leído, Señor, es más penetrante que una, ¿verdad? Como una espada de doble filo, Señor. Que cuando venimos, Señor, y entendemos y acudimos, Señor, con una actitud correcta, humillada y dispuesto, Señor, a que tú nos cortes con esa palabra, Señor, y podamos entender, Señor, que es en tu palabra que podemos encontrar, Señor, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos limpia, Señor, Él nos satisface y trae esa paz a nuestro corazón, Señor. Por eso Él dijo, la paz que yo os doy, el mundo no la puede dar. Ayúdanos, Señor, a entender que en este
transcurso, Señor, de nuestra vida, mientras tú no nos llames y estemos aquí, Señor, en este mundo, podemos disfrutar de esa paz, Señor, entregándonos por completo a ti. Dejando a un lado, Señor, siempre esa terquedad en nuestro corazón de no obedecer al llamado, Señor, que ya por años has hecho a nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos un ministerio, Señor, que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esa bendición, de ese descanso, Señor, en ti, de obedecer, Señor, y poder caminar este camino, Señor, de poder correr esta carrera tuya, Señor, con esa bendición, esa tranquilidad y ese gozo de saber, Señor, que lo hemos hecho viviendo en fe para alabanza y gloria de tu nombre. De igual manera, Señor, si hay alguien este día que quiera reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que lo haga. Que simplemente diga en su corazón, Señor, quiero que me deje ese descanso. Quiero encontrar esa paz, ese gozo, que solamente tú lo das por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a crecer espiritualmente. Ayúdanos a todos, Señor, a poder enfrentar, Señor, esta vida por medio de la vista y el conocimiento de tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Es en Cristo Jesús que oramos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la exposición de la palabra. Y tenemos un canto más que dice: mi vida está confiada en Dios. Amén. Por eso de pie la cantamos. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Gracias, Señor, te damos por este día hermoso que nos has dado. Gracias por la exposición de tu palabra, por los cantos, por nuestra... Estamos aquí en este lugar. Te pido que ahora que vamos a salir, que seas tú con nosotros, Señor.
que siempre, donde sea que estemos, donde sea que vayamos, que tu Santo Espíritu siempre nos acompañe y que nos permita, Señor, siempre que estemos aquí a la hora y bendecir tu santo nombre, como solamente tú te lo mereces. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos.